Áreas de reconstrucción. Los esfuerzos premileniaristas, amileniaristas y pietistas invariablemente conducen a una retirada del mundo y al encierro en una iglesia conventual, que se hace lugar de refugio y no de preparación para la batalla. Cantan canciones de escapismo, himnos que celebran a Cristo como quien se supone que lo rescata del mundo y de sus problemas, y recargan la vida de un plano superior, o sea, separado de las batallas del mundo. El mileniarismo secular también tiene su lugar de refugio, el Estado. Todos los problemas de la persona tienen solución, pero no en el trabajo de reconstrucción, sino en un Estado revolucionario, con cuya voluntad se harán los cambios necesarios. La revolución funciona para ellos como sustituto secular del rapto. La revolución transportará a los verdaderos creyentes del viejo y decadente mundo al nuevo mundo de la gloriosa revolución. Para el cristiano ortodoxo, ambas alternativas son no bíblicas e inmorales. Ha sido regenerado por Dios mediante Cristo para reasumir la tarea abandonada por Adán, a saber, ejercer dominio y someter la tierra bajo Dios y su palabra ley. Es importante citar algunas de las necesarias áreas de acción, pero no en cualquier orden de prioridad. Para ampliar estos temas, ver Rushdoony y las instituciones de la ley bíblica. Primero que todo, empezar con nosotros mismos y nuestras familias. Fortalecer la familia en su vida económica y religiosa, y en sus responsabilidades hacia cada miembro. Los hijos tienen el deber de mantener y cuidar a sus padres, y de mantener un fuerte vínculo económico y religioso con ellos. Segundo, la Iglesia, antes que una institución y corporación legal, es la familia de Dios. Hay necesidad de cuidarse mutuamente, de revivir el diaconado y la oficina de las viudas para ministrar las necesidades del pueblo de Cristo, material y espiritualmente. No hay congregación sin ancianos que necesiten quien les haga compras, limpie sus casas y les haga ciertas tareas, etc. El fariseísmo, remitir dinero al extranjero, a los necesitados, un acto impersonal, y descuidar el acto personal y responsable en casa. Ayudar a alguien cercano y prójimo implica compromiso, dolores de espalda y de corazón, pero es todo trabajo. La Iglesia debe mitigar la sed y el hambre de sus miembros. Tercero, escuelas, universidades, institutos y centros de capacitación cristianos son de urgente necesidad. Iglesia o familia que no presten atención a que sus niños estén recibiendo una educación sin Dios es señal de apostasía. Cuarto, la acción política cristiana, necesaria para hacer nuevamente del Estado un Estado cristiano y que sus acciones se ajusten a la ley de Dios. Quinto, urgente, se necesitan organizaciones profesionales cristianas. Abogados, médicos y otros profesionales cristianos deben crear agencias para fomentar una sana visión no pietista de sus vocaciones. Y sanatorios cristianos, hogares cristianos para ancianos, centros odontológicos cristianos y muchísimo más. Sexto, estudiar toda clase de vocación desde la perspectiva de la ley y la fe bíblica. ¿Qué es un agricultor cristiano? En la reconstrucción divina, ¿cuál es el papel del vendedor, el comerciante, el corredor de inmuebles y el industrial y todo empresario? Séptimo, ver las ciencias como un área más entre muchas otras de llamado para adelantar el conocimiento y dominio bajo Dios. Se puede decir mucho más. Basta decir que el diezmo es básico para esta actividad. Salud, educación, bienestar, política, economía, la familia, la iglesia, vocaciones, etc. Para acelerar el trabajo de reconstrucción. El diezmo es para el Señor, no para la iglesia, y puede ir a cualquier agencia que trabaje para promover el dominio del Señor y llevar todas las áreas de pensamiento y de vida en cautiverio a Jesucristo. Finalmente, otra área, la oración. La primera petición del Padre Nuestro dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta debe ser nuestra oración y también nuestro llamado. La escatología y el trabajo. En los Estados Unidos del siglo XVIII, una vez George Whitefield, durante su estadía en Nueva Jersey, cenó con varios clérigos norteamericanos. Se nos dice que, después de la cena, en una fácil y agradable conversación, el señor Whitefield habló de las dificultades en su ministerio evangélico, procedentes del pequeño éxito con que se habían visto coronadas sus labores. Lamentó que toda su celosa actividad y fervor fueran de tan poca utilidad.
Dijo que estaba cansado de las obligaciones y fatigas diarias. Declaró que su gran consuelo era que pronto terminaría su trabajo, cuando partiera para estar con Cristo, y que esa expectativa de un pronto rescate mantenía en su espíritu. De otro modo se hubiese hundido bajo su trabajo. Entonces pidió a los ministros retirarse todos a descansar, si no fuese gran incomodidad. Asintieron todos excepto el reverendo William Tennant. Sentado en silencio junto al señor Whitfield, cuyo talento mostraba que no le fue placera la conversación, el señor Whitfield se volteó hacia él y con una palmadita en la rodilla le dijo: «Bueno, hermano Tennant, usted es el más viejo de nosotros. ¿No le alegra pensar que su tiempo está próximo, cuando se le llame por fin a casa y se le libre de todas estas dificultades?» El señor Tennant contestó rotundo: «No, yo no tengo ese deseo». El señor Whitfield lo presionó de nuevo, y el señor Tennant de nuevo respondió: «No, señor, morir no es un placer para mí, para nada. Y si usted conociera su deber, tampoco lo sería para usted. Yo no tengo nada que ver con la muerte. Mi tarea es vivir lo más que pueda sirviendo a mi Señor y Maestro tan fielmente como pueda, hasta que Él considere conveniente llamarme a casa». El señor Whitfield insistió con una explícita pregunta para el caso hipotético de que la hora de la muerte se la dejase a su propia elección, y el señor Tennant le replicó otra vez: «No tengo yo elección respecto a eso. Soy sirviente de Dios y me he comprometido a realizar la tarea por tanto tiempo como a Él le plazca que continúe». Y le dijo: «Hermano Whitfield, permítame hacerle yo ahora una pregunta. ¿Qué cree usted si yo enviase a un empleado mío al campo a laborar, y al mediodía yo fuera y lo encontrara haraganeando bajo un árbol y quejándose: «Patrón, el sol está muy fuerte y la labranza muy dura, estoy cansado del trabajo y agotado por el calor, la carga del día. Por favor, patrón, déjeme regresar a casa y que se me separe de este servicio»? ¿Qué diría yo? Que es un perezoso, que su responsabilidad es hacer el trabajo hasta que yo, el juez apropiado, considere adecuado llamarlo. O suponga que usted ha contratado a un hombre para un servicio, y sin ninguna razón de parte de usted, y antes de cumplir la mitad, se canse y exprese el deseo de que se le suspenda o se le cambie. ¿No le llamaría a usted sirviente malo e indigno de los privilegios de su empleo? La manera apacible, placentera y cristiana en que se administró este reproche aumentó la armonía y la conversación edificante de la gente, que se dio por satisfecha con que era muy posible errar, aún deseando morir y estar con Cristo, que en sí es mucho mejor que permanecer en ese estado imperfecto, pero que es deber del cristiano decir: «Esperaré todos los días de mi tiempo designado hasta que venga mi cambio». Fin de la cita. Este era el temple puritano y bíblico. Murray ha demostrado la importancia de este temple para el logro puritano, agregando: «La oportunidad de honrar a Cristo cumpliendo con nuestro deber actual es un privilegio sin precio, y quienes así le sirven no quedarán esperando su venida. Bienaventurado el sirviente a quien su Señor cuando venga lo encuentre haciendo esto». Fin de la cita. Esta creencia de que Dios tiene un importante trabajo para hacer al hombre y que el hombre debe hacerlo se acopla a una convicción de que lo que Dios ha hecho por nosotros puede hacerlo por otros. La creencia actual es un cambio, una fe humanista en el poder no de Dios, sino de la élite científica, que puede salvar al hombre si éste reconoce su falta de pericia e incompetencia y se somete al dictamento de sus expertos. Se sostiene que ciertas razas y clases necesitan este gobierno si han de progresar, pero la visión cristiana es opuesta. Se ve, por ejemplo, en aquella form de argument de los misioneros bautistas, puritanos en Temple y Fe, reunidos en Serampore, India, a principios de su incursión misionera. El que elevó a los escoceses y a los embrutecidos británicos para sentarse en lugares celestiales en Jesucristo, tiene poder para elevar a estos esclavizados de la superstición, purificar sus corazones por la fe y hacerlos adoradores del Dios único en espíritu y en verdad. Sus promesas son por completo suficientes para erradicar nuestras dudas y anticipar ese no tan lejano día cuando Él matará de hambre a los dioses de la India y causará que estos idólatras lancen sus ídolos a los topos y a los murciélagos y renuncien para siempre a adorar el trabajo de sus propias manos. Fin de la cita. Por supuesto que esos misioneros se creían superiores, pero por la gracia de Dios, y era su deseo comunicar a todos los demás hombres esa misma superioridad de gracia. Así como su tierra natal, otrora, dada al salvajismo, había sido transformada por la gracia de Dios, de igual manera se transformaría cada pueblo, tribu y lengua, porque Dios así lo había declarado en su palabra. A. J. Hodge de Princeton en sus primeros años sirvió como misionero en la India,
y entendió que el premileniarismo impedía el esfuerzo misionero. Escribió: los misioneros mileniaristas tienen su estilo propio. Su teoría afecta a su palabra porque les hace buscar exclusiva o principalmente la conversión de almas individuales. Y el método misionero eficiente de verdad apunta a las ganancias de las almas, sí, pero a la vez a plantar instituciones cristianas en tierras paganas, que con el tiempo puedan desarrollarse conforme al ingenio de las nacionalidades. Los misioneros ingleses nunca esperan convertir a la gente del mundo una por una. Bajo la influencia del premileniarismo, no por entonces, se miraba a la Iglesia como una institución sin futuro. Fin de la cita. Porque el nuevo énfasis era no trabajar, sino esperar. Los premileniaristas esperaban el rapto, y los amileniaristas esperaban la negra tribulación y el fin. Y otros dos factores reforzaban la actitud de retirada causada por la escatología falsa. Primero, el pietismo miraba la vida en términos personales y emocionales, y como una preparación para el cielo. El trabajo se veía como una faena pesada, un aspecto de la maldición, no como una forma de dominio, y la meta del hombre se pensaba como una eterna vacación con el Señor. El pietismo produjo una vida cristiana intelectual y ocasionalmente superficial. La prueba de fe se hizo una experiencia emocional, y no es extraño que las mujeres comenzasen a predominar, tanto en los círculos católicos como protestantes. La religión se convirtió en un asunto de mujeres, y los hombres estaban llenos de pietismo y bajos en virilidad. El pietismo exaltó a la gente mediocre, piadosos pelagatos que redujeron la fe a una pura efusión piadosa, y que por casi 2 siglos han endemoniado al clero devoto con sus modos santurrones y pecaminosos. Esta gente mediocre evita los pecados abiertos, no porque amen y teman a Dios, sino porque son almas tímidas que aman y temen a la gente y no se atreven a ofenderla. En sus manos, la virtud dejó de asociarse con dominio y fortaleza, y llegó a asociarse con debilidad y temor. Segundo, el evolucionismo fortaleció el humanismo en las escatologías falsas y el pietismo. Ahora el hombre podía hacerse a sí mismo controlando su propia evolución. Resultó una nueva filosofía del trabajo, como medio para desarrollar un nuevo hombre, una nueva sociedad y un nuevo mundo. Para la escritura no es así. El trabajo es el medio de dominio ordenado por Dios en el Edén. Después de la caída, se impuso una maldición sobre el trabajo del hombre en tanto caído, pero una vez redimido, su trabajo nuevamente resulta en dominio divinamente ordenado. El siglo XX ha visto el fracaso del hombre humanista, en su anunciado nuevo paraíso por medio del trabajo, y el resultado es un escape del trabajo, un anhelo por vacaciones, jubilación, retirada y fuga del mundo del trabajo. El humanismo abriga una filosofía falsa del trabajo y del descanso. Sus demandas imitan a las de Dios para renovar al hombre y al mundo, pero es un mal, aunque hermoso de rostro y desesperado porque su esperanza es que del mal pueda salir el bien. Cree que el hombre pecaminoso puede cambiarse a sí mismo y al mundo, vindicando su revolución contra Dios. Una falacia central de las visiones premileniaristas y amileniaristas es la común suposición de que la caída de algún modo frustró el propósito original de Dios, tal como fuera expresado en el Edén. Pero Dios nunca se frustra, ni tampoco puede ser frustrado. Creer esto es ser humanista. El humanismo, donde quiera que esté, debe estrangularse porque supone que el modo del hombre puede prevalecer sobre el modo de Dios. La caída no frustró el propósito de Dios, sino que en ella se manifestó. Todas las cosas son aspectos del propósito y predestinación de Dios, y nada puede comprenderse de manera aislada, momentánea o circunstancialmente, sino solo en el contexto y en términos de Dios. La salvación del hombre no es el propósito final de Dios, aunque en parte es su propósito declarado. Es la manifestación de su gloria y propósito en y a través del hombre. La caída adelantó el propósito de Dios. Los espinos y cardos, Génesis 3:18, frustran al hombre, pero colman la tierra y evitan que se destruya. Los imperios de antaño, los comunistas de ahora, los profanos hombres de ciencia y otros creen que han frustrado a Dios y se mofan de él. Pero todos sus empeños y esfuerzos no hacen más que adelantar el propósito de Dios y la manifestación de su gloria. Su riqueza y logros serán todos acopiados por su reino. Esto se nos asegura en Isaías 60, del 3 al 11, en Isaías 66:12 y muchos otros pasajes. Del reino de Dios se nos dice que los reyes de la tierra en verdad le traen su gloria y honor. Apocalipsis 21:24. El comunismo es un mal y debemos oponernos a su presencia en nuestro medio y guerrear en su contra.
El humanismo es un mal y debemos batallarle en todos los frentes y hacerle retroceder. Sin embargo, debemos recordar que sus idas y venidas solo tendrán por resultado adelantar el propósito de Dios y enriquecer el reino de Dios. Porque nada sucede que en último término no favorezca al reino de Dios y a la gloria final de su pueblo en él y para su propósito. Permaneced firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15, 58. La doctrina mundana del descanso es un escape del trabajo. Estar de vacaciones es una constante preocupación por evitar las exigencias del trabajo y una inquieta búsqueda de entretenimiento. El trabajo no produce dominio en el mundo del humanismo, y las vacaciones son un intento de escapar de la frustración y el sentimiento de impotencia y castración, porque el hombre sin dominio es un eunuco, y el hombre humanista que carece de verdadero dominio se escapa del trabajo procurando un sexo frenético, porque trata de probar una falsa potencia, sabiendo en su corazón que es un impotente en cuanto a tener de verdad dominio. Para el hombre de Dios, en cambio, el descanso es un privilegio, como el trabajo. Descansa tranquilo porque tiene la seguridad de que el Dios omnipotente e infalible le ha asegurado la victoria, y de que su labor en el Señor nunca es en vano. El hombre de Dios descansa en el júbilo orgulloso de su dominio, encontrando refrigerio y deleite en que Dios hace que todas las cosas les ayuden a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. La jubilación es un principio moderno, contraparte secular de la idea del rapto. Es un abandono de la virilidad y de la vida. Mientras un hombre sea capaz, necesita trabajar y necesita descansar. El rapto y la jubilación, otro equivalente secular, se postulan falsamente como premisas y significan rendición, una retirada de la visión del dominio como privilegio, no como una estrategia o aflicción. Pero solo el posmilenialismo nos brinda una teología del trabajo y del descanso y una escatología de la victoria. La economía y la escatología. Siendo estudiante, con celo misional, empecé a regalar libros a personas y prometían leerlos. Incrementé esta práctica cuando los fondos me permitieron más generosidad, y solo hace poco la finiquité. He donado libros de toda clase de temas: religión y teología, filosofía, ciencia, historia, poesía, sociología y mucho más. Pero una clase de libro siempre me ha sido muy fácil de regalar: de economía. Los destinatarios de estos libros han sido estudiantes, clérigos, amas de casa, profesores y gente de diversas ocupaciones. Cualquiera sea su puesto en la vida o trabajo, la economía ha sido siempre para ellos de poco o ningún interés. Y no es porque los libros de economía sean más difíciles. Algunos de los sugeridos son modelos de claridad y sencillez. Más de unas cuantas agencias se han dedicado a fomentar el conocimiento económico. La Fundación para la Educación Económica ha realizado un excelente trabajo. Y también la Christian Freedom Foundation. El fondo William Volcker por años subsidió la publicación y distribución de obras notables de economía, pero la labor de estas y otras instituciones altamente competentes no ha producido los resultados que los mismos gastos pudieron haber logrado en otras áreas, y de hecho han logrado. Las escuelas exigen tomar cursos de psicología, generalmente de dudoso valor, o geometría, que pocos utilizarán. Las universidades requieren créditos en laboratorios de ciencia a estudiantes que nunca llegarán a ser científicos, pero anualmente disecan millares de desafortunadas ranas y otros animales. Su currículum se desborda con requerimientos de saberes que son inútiles para la mayoría. Sin embargo, y aunque toda persona debe tener en cuenta los datos económicos, por lo general las escuelas no exigen economía. ¿Por qué tanto desinterés y resistencia? ¿Y por qué por generaciones la han llamado a la ciencia lúgubre y las gentes la encuentran árida y aburrida, cuando es tan importante para sus vidas cotidianas? Las raíces de esta paradoja caen muy hondo en la cultura, la nuestra y cualquier otra, y son en gran medida maniqueas y neoplatónicas. Una cultura que se nutre de aversión al mundo real de las cosas materiales y clara preferencia por un mundo del espíritu puro. Desde Hegel, el mundo moderno ha estado profundamente infectado por semejante pensamiento ultramundano, como en ciertos aspectos la cultura medieval. La diferencia ahora es que el otro mundo no es un mundo de conceptos universales platónicos o aristotélicos, sino un mundo de imaginarios, creado por la planificación humanista, que no pone de pretexto reino alguno de ideas universales. Y a este idealismo moderno no le gusta la economía clásica, porque postula y requiere un universo de leyes objetivas, e insiste en una realidad no librada a la imaginación del hombre. Un ejemplo: a comienzos de los 60 pronostiqué la desaparición de las monedas de plata,
un hecho obvio para cualquiera familiarizado con la economía clásica. La respuesta corriente fue negar la posibilidad de que el alza de precios de la plata hiciese desaparecer esas monedas cuando su valor en contenido alcanzase y luego superase su valor facial. En 1965 se emitieron monedas de otros metales, pero se insistía en que la ley de Gresham no iba a funcionar. Ambas cosas sucedieron. El alza en el precio condujo al abandono de las emisiones en plata, y el dinero de calidad inferior la sacó de circulación. Sin embargo, la respuesta obstinada todavía era la negativa a aceptar como eficaz la ley natural económica. Se afirmaba que las cosas sucedían así solo porque demasiada gente aún creía en la antigua economía, y por tanto hacía que eso sucediera. Se veía como que todo suceso procedía de una determinación de la mente del hombre. Por el contrario, desde el punto de vista bíblico, toda determinación viene más bien de Dios y el orden de todas las cosas es según y conforme a la estructura de la ley de la creación. El humanista, en cambio, insiste en que el orden viene de la mente del hombre, y si el hombre todavía cree en los mitos de la vieja economía, es hora que funcione. Cuando los hombres crean en la nueva economía, entonces la nueva economía funcionará. El idealismo es la creencia de que la mente y las ideas del hombre son determinativas de la realidad, y es básico en la visión del mundo moderno. Donde prevalezca este idealismo, la orientación de la sociedad será esencialmente sociológica y política antes que teológica y económica. En una sociedad política, la esperanza está ligada a la legislación y los actos del Estado. El éxito no depende de la obediencia a la ley de Dios en todas las áreas, ni el hombre está atado a las duras realidades materiales de la economía, a leyes como las de oferta y demanda. El hombre puede legislar nuevas realidades por medio de actos de Estado. Hay que crear el orden, no ajustarse al orden. Pero si en cambio la ley de Gresham es correcta, entonces orden significa ajustarse a esa realidad económica, no crearse una realidad según ideas de la élite de ingenieros sociales. Si el mandamiento no robar y la ley de descanso sabático son parte de un orden natural, último e ineludible, entonces o lo acatamos o sufrimos las consecuencias del desorden. Decir que el orden es para crearse y no para ajustarse, es decir que la mente del hombre debe crearlo. Y decir que ya está allí un orden último de las cosas, es decir que ha sido creado por Dios, y el deber y objetivo del hombre es ajustarse, y prestar obediencia a la ley de Dios, y buscar la armonía con ese orden. Pero si a nuestro alrededor tenemos un universo de desorden, al cual la mente del hombre debe llevar al orden, entonces el modo indicado no es la armonía, sino el conflicto. En tal caso, el conflicto es también doble. Primero, hay conflicto con el mundo de desorden que nos rodea. En vez de estar en armonía con el orden final, estamos en guerra contra el desorden final. Segundo, también significa conflicto con los hombres que discrepen de la idea de orden a imponer por el Estado humanista. Porque si el orden depende de la mente del hombre, entonces los recalcitrantes deben convertirse a la verdadera fe humanista o ser castigados, encerrados en prisión o liquidados a fin de eliminar el potencial de desorden. Por ambos lados es el conflicto la vía hacia el orden y el resultado una sociedad conflictiva. En lo religioso, el énfasis humanístico en el conflicto implica la exaltación de los poderes del mal y del anticristo. El mal llega a ser muy determinante, pues la determinación y la ultimidad se han transferido al mundo creado, mundo de los hombres esencialmente, y se ha negado a Dios el poder de la predestinación y la soberanía. Del anticristo, la definición de la escritura es: todo y quien quiera que niegue que Cristo ha venido en la carne. 1 Juan 4:3. Es decir, anticristos son todos quienes niegan la realidad de la encarnación. La Biblia no nos dice que una cierta persona con el nombre de anticristo va a gobernar el mundo. Esto es un mito que exalta los poderes del hombre contra Dios. De igual modo, en la escritura Satanás es una criatura caída. Siendo una criatura, Satanás, como todas las otras criaturas, tiene una existencia puramente local. No puede estar en más de un lugar a la vez. No puede estarme tentando a mí aquí en California y al mismo tiempo tentando a otra persona en otra ciudad. Su proximidad a cualquier hombre se encuentra en el mejor de los casos severamente limitada, aunque es real. Pero demasiada gente está presta a culpar al diablo por sus pecados, cuando la verdad es que no necesitan ninguna ayuda de nadie para cometerlos, solo un pretexto. El diablo, como el hombre, es una criatura. Cuando el hombre exalta a la criatura, se exaltará a sí mismo, a sus fabricaciones políticas y también al diablo. Cuando la escolástica revivió el pensamiento aristotélico, la cristiandad asistió al surgimiento de fuertes y humanísticos órdenes políticos, y al propio tiempo de brujería, ocultismo y satanismo. Satanás llegó a ser un gran poder junto con los tiranos de la Edad Media tardía y el Renacimiento,
y el siglo XX ha visto el resurgimiento de los estados totalitarios y el restablecimiento simultáneo de la magia, la brujería, el ocultismo y el satanismo. El reino del hombre es el reino de la criatura. Florece en este mundo y a la vez en el mundo de ultratumba. Sus pretensiones son comunes y se desarrollan y decaen juntos. Por eso los idealistas pretenden una realidad políticamente controlada, no una economía de libre mercado. La Biblia dice que el hombre fue creado del polvo de la tierra, habiendo Dios hecho antes el polvo, y que está ligado al polvo y el polvo regresa. Aceptemos este hecho de nosotros mismos y aceptaremos el hecho de que nuestra economía, como todas nuestras vidas, está atada a las realidades materiales, no como castigo, sino como su circunstancia natural y normal. Y en vez de rebelarnos contra la vida, reconoceremos que la vida es precisamente eso para nosotros, y que no obstante es buena. En estos términos, la economía es un barómetro. El interés en la economía es normalmente marca de una sólida escatología. El desinterés o la aversión son marcas de un pensamiento maniqueo o neoplatonista. La generación del rapto. Una calcomanía de 1973 decía: "Tú estás en la generación del rapto". En ese tiempo, uno de los libros más populares era Satanás está vivo y bien en el planeta Tierra por Hal Lindsey y C.C. Carlson, y un programa de televisión de una red importante trataba de el próximo dictador Satanás. El telediario de otra red de noticias trataba de los testigos de Jehová. Testigos, pronto viene el fin. Comenzaba: el cuerpo religioso de más rápido crecimiento en Estados Unidos busca conversos con fervor, inspirados en la convicción de que el fin del mundo vendrá muy pronto, tal vez en 1975. La gente esperaba el fin del mundo muy pronto, quiere y planea ser raptada. No está interesada en el dominio sobre la tierra ni en la aplicación de la ley de Dios a la totalidad de esta vida. Y sí cree, como de hecho cree, que Satanás gobierna este mundo. Considerará insignificantes sus responsabilidades ante él mismo, y el mundo como un lugar del cual debe fugarse y esperar para escapar. Por supuesto, querrá salvar almas, pero el enfoque de su evangelización no será bíblico. En agosto de 1973, un evangelista escribía en sus sobres estas palabras en grandes letras: "Es divertido ser salvo". Una de las 3 principales redes de televisión de California lo contactó para el programa nacional, el show de Bob Harrington, y les dijo esto: "Estoy interesado solo si puedo como predicador hablar a la gente de Jesús. Quiero una santa hora feliz de Bob Harrington". Y el propio Harrington escribe: "Por donde voy, ahora digo 3 cosas. Primero, Jesús me envió a ti. Segundo, es divertido ser salvo. Tercero, regresaré". San Pablo, luego de la profundamente conmovedora experiencia de su conversión, no comió ni bebió por 3 días. Hechos 9:9. Él sabía lo que significaba ser cristiano, y para él no fue divertido, sino una experiencia que le acarreó persecución e infortunio, pero también la gloria de la gracia de Dios. Los políticos corruptos y los medios de comunicación venales fácilmente aprueban la clase de religión de Bill Graham y Bob Harrington, que no cuestionan ni ponen tela de juicio sus impíos sueños de dominación política, y en cambio sí le pone un baño de azúcar a sus pecados y los reviste con respetabilidad religiosa y una aparente fachada de pietismo. Esa clase de predicadores pueden tener toda la atención de los líderes nacionales y predicar en la Casa Blanca y en el Congreso, sin afectar un ápice la gran marcha nacional hacia la degeneración y la apostasía. Es fácil aprobar algo cuando nos da crédito por ser buenos y pide poco o nada. Nuestro Señor dijo del mundo que su actitud hacia él era: "No queremos que éste reine sobre nosotros". Lucas 19:14. El mundo es feliz con cualquiera que disminuya, niegue o tribalice el reino de Cristo. El mundo quiere ejercer su propio dominio sobre la tierra, no reconocer el dominio de Cristo. Sin embargo, Pablo dice de Cristo que es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. 1 Corintios 15:25. Proclamar el reino absoluto de Cristo y el necesario ejercicio de dominio de los cristianos sobre el mundo en términos de la ley de Dios es declarar la guerra al mundo e incurrir en su ira y hostilidad. A quien lo haga le será imposible ser capellán del establishment y seguramente no le buscarán los impíos medios de comunicación. ¿Puede el enemigo imaginarse un mejor aliado que la generación del rapto? La generación del rapto niega la necesidad de batalla y le entrega todo el dominio al enemigo. Si el mundo en realidad estuviera a manos de la generación del rapto, Satanás con toda seguridad estaría vivo y bien en el planeta Tierra.
Pero es Dios el que gobierna el mundo, no Satanás, y es su gobierno el único que prevalece. La generación del rapto no tiene interés en la reconstrucción cristiana, solamente en que se le saque los problemas de la tierra. El título del libro de Lindsay es revelador, The Late Great Planet Earth. Cuando a la historia y al mundo ya se les ve como pasados y muertos, el interés en ellos es improcedente. Al final de su libro, Lindsay tiene una palabra de advertencia sobre la posibilidad de que el rapto pueda no ser en el curso de nuestra vida, pero la idea básica del libro es que este es el difunto y abandonado mundo del hombre, el mundo de la historia. Lindsay prepara a sus lectores para la cuenta regresiva, el inminente rapto. Considera que el más importante signo profético de la próxima venida de Jesucristo está ante nosotros, por ende, es una época de emoción electrizante. Quienes conocen a Lindsay informan sobre su acercamiento a los potenciales conversos, les mete miedo y entonces les predica el rapto. Les dice, de repente uno de estos días desaparece de la vista de usted. Mi Biblia estará aquí, pero yo me habré ido en el rapto, y a menos que usted crea y tenga fe, usted se hallará en un mundo sin nosotros. Y pinta un cuadro adicional. Repentinamente, en las autopistas habrá inmensos accidentes múltiples de automóviles, chocando los carros sin conductores con otros vehículos porque la generación del rapto habrá desaparecido. ¿Es esto fe bíblica? ¿Es esto cristianismo? Mucha gente de la generación del rapto no demuestra evidencia alguna de regeneración en sus creencias ni en sus vidas. Más bien, enfatizan el escapismo y el aplastante poder de Satanás. Con algunos el resultado es un satanismo práctico, porque aceptan con mayor facilidad el gobierno de Satanás como operante en el mundo más que el gobierno de Dios. Atribuyen a Satanás todo el poder sobre el clima, el curso de la historia y el dominio sobre la tierra, que solo pueden atribuirse al Dios triuno. La generación del rapto no está interesada en la ley de Dios, en la reconstrucción cristiana por medio de esa ley, ni en el reino de Jesucristo o en las doctrinas esenciales de la Escritura. Lindsay ve toda la historia mundial como una cuenta regresiva hacia la segunda venida y el rapto. La gran pregunta es, ¿estarás aquí en el tiempo de la tribulación cuando el anticristo y el falso profeta estén al mando por un tiempo? ¿Estarás tú aquí cuando el mundo esté atormentado por los días más oscuros de la humanidad? Fin de la cita. La esposa de un industrial, cuando negué la validez de la idea del rapto delante suyo, explotó con cierta pasión. ¿Y entonces cuál es el sentido de ser cristiano si tengo que sufrir tribulación? Ella insistió, porque debo dejar de fumar y bailar. El Señor no tiene derecho a hacerle eso a ella, por tanto no puede ser cierto que Él tenía el propósito de exponerle a ella ninguna tribulación grande o pequeña. La gente acaudalada es blanco preferido de los activistas del rapto premileniarista. Está predispuesta a comprar el escapismo y puede recompensar mejor a sus vendedores. La generación del rapto es la generación inútil. Hace unos años, un director de la escuela en California había firmado en febrero un contrato para otra escuela, y a principios de junio se enteró de una serie de problemas y desastres en su actual distrito escolar. Él sonrió felizmente y comentó, «No es problema mío, yo no voy a estar aquí, me voy en 3 semanas». La generación del rapto tiene la misma indiferencia, muy aumentada hacia los problemas actuales. Lindsay lo dice con mucha claridad. Deberíamos vivir como personas que no esperamos permanecer por aquí mucho más tiempo. Este es un mandato para la vida irresponsable, para la negligencia ante los problemas sociales, políticos, educativos y de toda índole a favor de la espera del rapto. En cierto punto, Lindsay admite un hecho significativo, que desde el cierre del canon del Nuevo Testamento hasta mediados del siglo XIX, la verdad profética, como la define Lindsay, era poco conocida. Pero desde entonces, y especialmente en este siglo XX, se ha difundido muy ampliamente y muy bien abastecida por las notas heréticas de Scofield. En este tiempo, el cristianismo ha decaído, pues un gran número de personas ha abrazado a la generación del rapto y se ha desconectado estudiadamente de Dios y del hombre. Su destino no es el rapto, sino el juicio, puesto que nuestra salvación no está en el rapto, sino en Jesucristo. Predestinación y ley. Por fin ya es tiempo de hablar de los errores de mucho posmilenialismo y sus exponentes, y de la razón de su decaimiento. El alma del posmilenialismo es la fe que Cristo, por medio de su pueblo, consumará y pondrá en vigor las gloriosas profecías de Isaías y todas las Escrituras, que vencerá a todos sus enemigos a través de su pueblo de alianza, y que ejercerá su poder y reino en todo el mundo y sobre todos los hombres y naciones, para que ya sea por fe o por derrota, suceda que toda rodilla se doblará ante él y toda lengua confesará a Dios. Romanos 14:11, Filipenses 2:11. Y Dios expresa a través de Isaías, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada,
que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Isaías 45:23. Y San Pablo manifiesta lo mismo otra vez, pero como ya cumplido en la venida de Cristo y a través de su pueblo. Romanos 14:11, Filipenses 2:11. La primera de las grandes peticiones del Padre Nuestro manifiesta lo central de este aspecto de nuestra fe. Se nos demanda en oración verdadera el orar de esta manera. Mateo 6:9. Pidiendo a Dios: venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Las oraciones que descuidan esta petición pierden la esencia y alma de la oración como lo requiere nuestro Señor. ¿Cómo es que va a venir a nosotros el reino de Cristo? De nuevo, la Escritura es muy clara y explícita. La gloriosa paz y prosperidad del reino de Cristo se producirá solo cuando el pueblo obedezca la ley del pacto. Esto se dice con claridad en Levítico 26, Deuteronomio 28 y en toda la Escritura. Habrá paz y prosperidad en la tierra. El enemigo será destruido y los hombres se liberarán de sus males. Solo si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Levítico 26:3. En tal caso, la obediencia de fe a la ley de Dios produce irresistibles bendiciones, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Deuteronomio 28:2. Por otro lado, la desobediencia conduce a igualmente irresistibles maldiciones. Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Deuteronomio 28:15. De conformidad con estas y otras declaraciones de la Escritura, la determinación de todas las cosas en el tiempo es en términos de obediencia versus desobediencia de la ley de Dios. Esto está detalladamente explicado para las diversas áreas de la vida. Primero, el éxito y la prosperidad de la ciudad, el campo y la nación dependen de la obediencia a la ley de Dios. Segundo, la fertilidad humana es asimismo un área donde la maldición y la bendición de Dios son operativas, y somos maldecidos o bendecidos en el fruto de nuestros cuerpos. Tercero, la fertilidad agrícola y la prosperidad también están ligadas a la ley. Cuarto, de igual manera el clima está relacionado con la ley, de tal modo que Dios juzga y bendice por medio de la lluvia, el granizo, la nieve, el rocío y el sol. Quinto, nuestra relación con nuestros enemigos también es condicionada por la obediencia. Sexto, todas nuestras actividades y vidas personales son bendecidas o maldecidas en términos de nuestra obediencia o no a la ley de Dios. La doctrina de la predestinación no es fatalismo, no niega responsabilidad al hombre. Lo que afirma es que concurre la predestinación de Dios con la acción responsable del hombre. La causalidad primera es de Dios, pero la secundaria es del hombre. No se niega la realidad de las causas secundarias. Se dice que éstas se establecen y operan por causa de la primera, Dios. Por eso, no soy yo menos hombre por ser pecador, mortal y producto de mis días. De igual manera, no soy menos responsable y en sentido secundario de libre albedrío, aunque limitado, derivado y propio de criatura, porque Dios sea como es, la causa primera de todas las cosas y única voluntad absoluta y última. La determinación de la historia por Dios está descrita en su ley. Si creemos y obedecemos, entonces somos bendecidos y prosperados en Él. Si lo negamos y desobedecemos su ley, somos maldecidos y abominados. Concluyendo, no se nos rapta hacia la salida del estilo griego. La idea premileniarista del rapto niega la ley de Dios y por tanto niega a Dios, pues su ley es parte principal de su palabra escrita y no podemos llamar al Dios de la Escritura a un Dios sin ley. Los amileniaristas niegan todo triunfo de la historia y de ese modo niegan la naturaleza y forma de la predestinación de la historia por Dios, y así su doctrina de la predestinación se hace una concha hueca. Y cuando pasan por alto la ley, los postmileniaristas antinominianos niegan la vía dada por Dios hacia su reino. En realidad, aunque sin decirlo, postulan un rapto. ¿De qué otra manera se va a trasladar el mundo de su depravación actual hacia el orden de Dios? ¿Vamos a flotar en vagas oraciones y espiritualidad de vida superior? Los postmileniaristas antinominianos no tienen respuesta. A menudo se acusa al postmilenianismo y el calvinismo colonial y del siglo XIX de haber conducido al evangelio social del siglo XX. Nadie ha documentado esta acusación, obviamente falsa. Los Hodge, Warfield, Machen y otros no fueron la fuente del evangelio social y sí le fueron hostiles.
Las raíces del Evangelio social están en el arminianismo y muy directas en ese notable humanista avivamentista C.G. Finney. Al negar el énfasis en la ley de Dios, por causa del arminianismo de moda y por la decadente tendencia de los teólogos reformados a una apologética racionalista antes que bíblica, la iniciativa en la sociedad fue a parar a manos de los defensores del Evangelio social por omisión, porque solo ellos tenían una respuesta a los problemas sociales. Su respuesta era y es la política humanista. Necesario y urgente es que los cristianos retomen a la ley de Dios como el medio dado por Dios para realizar el orden de Dios. La Escritura es clara: no te apartarás de todas las palabras que yo te he mandado hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Deuteronomio 28:14. Negar la ley de Dios es negarlo a Él y su reino, y servir a otros dioses y a otra fe. Esto hemos estado haciendo y lo hemos llamado del Señor. ¿Es de sorprenderse que estemos bajo juicio? Necesitamos orar con el salmista: de tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra, enséñame tus estatutos. Salmo 119:64. Dios tiene un plan para la conquista de todas las cosas por medio de su pueblo del pacto. Ese plan es su ley. No deja fuera ningún área de la vida ni actividad y predestina la victoria. Negar la ley es negar a Dios y su plan para la victoria. Sobre el autor. Rosa John Rushdoony es un erudito norteamericano muy conocido con títulos de licenciatura y maestría de la Universidad de California y de capacitación en el Pacific School of Religion. Es un escritor y autor de más de 30 libros, ministro ordenado, fue misionero entre los indios Shoshones y Paiutes y pastor de muchas iglesias de California. El Dr. Rushdoony es presidente de la Fundación Chalcedon. Sus escritos en Chalcedon Report y sus numerosos libros han producido una generación de creyentes activos en la reconstrucción del mundo para la gloria de Jesucristo. Reside en Vallecito, California, y actualmente se ha comprometido en la investigación, conferencias públicas y patrocinio en el desarrollo de programas para poner en acción la fe cristiana. El Ministerio de Chalcedon. Chalcedon es una organización educativa cristiana consagrada exclusivamente a la investigación, publicación y comunicación convincente de una erudición distintivamente cristiana para el mundo en general. Sus servicios y programas son adecuados a las necesidades de los laicos, eruditos y ministros interesados, que comprenden que Jesucristo le habla a la mente tanto como al corazón y que sus demandas se extienden más allá de los estrechos confines de las iglesias institucionales. Existimos para apoyar los esfuerzos de todas las iglesias y denominaciones ortodoxas. Chalcedon deriva su nombre del Gran Concilio Eclesiástico de Calcedonia, 451 a.C., que produjo la crítica definición cristológica. Por tanto, siguiendo a los santos padres, en un solo acuerdo enseñamos a todos los hombres a reconocer a uno y al mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, del todo completo en divinidad y completo en humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Fin de la cita. Esa fórmula impugna de frente toda falsa demanda de divinidad por parte de cualquier institución humana, Estado, iglesia, culto, escuela o asamblea humana. Solo Cristo es tanto Dios como hombre, el único vínculo entre el cielo y la tierra. Se sigue que todo poder humano es derivado. Solo Cristo puede anunciar que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Históricamente, el credo calcedónico es por consiguiente el fundamento de la libertad occidental, pues establece límites en todas las instituciones humanas de autoridad, reconociendo la validez de las demandas del único que es la fuente de toda autoridad y por tanto de la verdadera libertad humana. Gálatas 5:1.